Inicio a un nuevo ciclo. Ahora sí, muy buenos días nuevamente a todos los presentes. Damos inicio a un nuevo ciclo de charlas por parte del Centro de Investigación en Derecho Internacional, Integración Regional, ¿sí? De nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un honor el día de hoy contar con la presencia de grandes expositores, especialistas en este tema fundamental que es el ecocidio, y si lo tenemos que entender como un nuevo delito internacional. Hoy vamos a tener la oportunidad justamente de reflexionar sobre las implicancias jurídicas, sociales y ambientales de reconocer jurídicamente al ecocidio como un delito internacional, explorando justamente sus posibles impactos en no solo la legislación global, sino en lo que hace a la protección de nuestro planeta y cómo puede repercutir en nuestros ordenamientos internos. Así que, bueno, vamos a escuchar atentamente a cada uno de los expositores con quienes, bueno, justamente nos vamos a enriquecer en este espacio tan especial que nos convoca el día de hoy. Así que agradecemos profundamente su presencia. En una primera instancia, bueno, un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Cada uno de los expositores va a tener un promedio de 15 minutos para poder llevar a cabo sus ideas, su presentación, y al final vamos a realizar las preguntas correspondientes que todos tengamos, ¿sí? A efectos de continuar enriqueciendo este debate. Así que les pedimos que las vayan indicando, ¿sí? Las escriben en el chat, y bueno, al final de cada presentación, ¿sí? Al final de las tres, bueno, abriremos este espacio de debate y de preguntas. Inicio entonces con la doctora Catherine Sabat. Ella es abogada y candidata al doctorado en filosofía en Derecho de la Universidad de Oxford. Tiene maestrías en la Universidad de Oxford también, específicamente un máster en Derecho, y de la Universidad Laval. Allí redactó su tesis sobre el ecocidio y el genocidio en el derecho internacional. Es becaria de la Fundación Pierre-Elliott Trudeau y ha sido 2 veces becaria de John Peters Humphrey. Sus intereses de investigación incluyen el derecho penal y humanitario internacional, los derechos humanos, el derecho ambiental y el uso del derecho internacional por parte de los tribunales nacionales. Le damos la bienvenida a la doctora Catherine y la escuchamos atentamente. Muchas gracias, Romina. Hola a todos, todas. Muchas gracias también a profesor Fabio por la invitación. Es un gran placer de estar aquí y de comenzar esta discusión de esta mañana. Am, Como mencionó Romina, soy abogada canadiense, entonces español es mi tercera lengua y es posible que voy a responder a las preguntas en inglés. em, Fabio que voy a traducir las preguntas, pero muchas gracias por eso. Voy a compartir mi pantalla, si es posible o no. Mm, Pienso que no es posible de compartir la pantalla o no. Sí, estás como co-host. Ok. um, it says the sharing screen Share. is not Yes. activated. Yes. You can submit when they mention the share. You can click and submit the presentation. You are co-host, no? No, it Yes, says it's that so. hay un mensaje de error que el compartimiento no es activado. Ah, Mm, let me check. mm, Si no, Javier, si te la puede enviar por WhatsApp y la pasamos desde acá. mm. Es posible también. Catherine, can you send me by WhatsApp or by email, and I can share it. And in the meanwhile, you are speaking. I think I it's can okay. share. It's okay. Yes. Let's try again, ¿Te parece, Fabio? Catherine. O te la paso a vos, Fabio, o la voy pasando Ya, yo. ¿Qué ya, te parece? ya Perfecto, está. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Yeah. sí. Perfecto. Ahí. Oh, perfect. Sí, soy co-host That's ahora. okay. Ok. Am, Oh, sorry. ¿Ves mi pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Ahí.
Entonces el ecocidio, en resumen, es la idea que los peores actos de destrucción del medio ambiente deberían ser considerados un crimen internacional. Y el sistema jurídico internacional ha evolucionado mucho en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente. La crisis climática continúa empeorando y mientras tanto, la mayoría de los instrumentos que protegen el medio ambiente son de soft law, porque no son necesariamente vinculantes. Y desde una perspectiva de responsabilidad individual, especialmente, hay realmente muy pocas herramientas que nos permitan de responsabilizar a los individuales por la destrucción del medio ambiente. Es en este contexto que desde algunos años cada año más voces piden un quinto crimen dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional es actualmente competente en relación a 4 crímenes: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y más voces piden un quinto crimen, el crimen de ecocidio, para criminalizar los peores actos de destrucción del medio ambiente. Entonces, para abrir la discusión, quiero abordar 3 puntos, 3 elementos. Primero, el origen del ecocidio. Es un concepto extremadamente relevante ahora, pero es también un concepto que existe desde hace más de 50 años ahora. En segundo lugar, hablaré sobre la definición de ecocidio. Es un concepto que sigue mal definido a pesar de numerosos intentos en este sentido. Y en tercer lugar, discutimientos de las perspectivas futuras. Y podemos esperar numerosos desarrollos importantes en los próximas semanas, próximos meses y próximos años también. Se habla muchísimo del ecocidio en el contexto de la crisis climática, pero sin embargo es un concepto que no fue creado exactamente con una perspectiva de lucha contra el cambio climático. Es un término que fue acuñado por un biólogo estadounidense, Arthur Galston, aquí es, en 1970. Y en ese momento, Galston, al igual que muchos otros investigadores o ciudadanos, estaba extremadamente preocupado por la guerra que los Estados Unidos estaban llevando en Vietnam. Y en particular, Galston estaba muy preocupado por la Operation Ranch Hand, que tuvo lugar entre 1962 y 1971, donde los Estados Unidos se utilizaron 20 millones de galones, y un galón es casi 4 litros, 20 millones de galones de un nuevo herbicida, el agente naranja o Agent Orange, que vemos en la imagen aquí. Y esta operación resultó en la destrucción y la defoliación de alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de bosques y de ecosistemas, de cuales dependían muchas personas. Y los impactos en la salud fueron devastadores, incluyendo malformaciones, cánceres y diversas enfermedades. Y Galston estaba particularmente preocupado por esta guerra porque se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que algunos descubrimientos que había hecho durante su doctorado se utilizaron por los Estados Unidos para crear el Agent Orange, que fue la herramienta principal de destrucción del medio ambiente en Vietnam.
Entonces Galston se sentía extremadamente culpable y dedicó su vida a luchar contra la destrucción del medio ambiente, especialmente en el contexto de los conflictos armados y especialmente en Vietnam. Entonces, en febrero de 1970, después de numerosos intentos de poner fin a la Operation Range Hand, Galston participó en una grande conferencia que reunió a docenas de investigadores para criticar la guerra en Vietnam y documentar todos los crímenes cometidos por los Estados Unidos en Vietnam. Y fue en este contexto que Galston utiliza por la primera vez el término ecocidio y solicita la adopción de un nuevo acuerdo internacional para prohibir este nuevo concepto. Galston creó el término ecocidio inspirándose en el término genocidio. Y ambos términos contienen una raíz griega y una raíz latina. La raíz griega oikos significa casa y sidio o cedere en latín significa matar o destruir. Literalmente ecocidio significa destruir nuestra casa. Este nuevo término de ecocidio se ha vuelto extremadamente importante y eso ha ocurrido de manera muy rápida. 2 años después, en 1972, se celebró una gran conferencia de la ONU, sobre el medio ambiente humano en Estocolmo, en Suecia, y el primer ministro sueco de la época calificó públicamente la guerra en Vietnam como un ecocidio. Y en paralelo de este evento, la sociedad civil comenzó a elaborar una primera convención sobre el ecocidio. Entonces, es muy rápido para un nuevo palabra como el ecocidio. Y en 1973, 3 años después de la primera utilización del término ecocidio, se presentó un primer proyecto de convención. Aquí es este primero definición jurídica del ecocidio. Quiero atraer su atención a 2 cosas en particular. La primera cosa es que esta definición se parece mucho a la definición del genocidio. Es muy restrictiva, incluye una enumeración de actos que deben ser cometidos con una intención específica. El genocidio exige una intención específica de destruir a un grupo. El ecocidio, según esta definición, incluye una intención específica de disrupt or destroy, en español, interrumpir o destruir un ecosistema humano. Entonces, es una definición extremadamente restrictiva. Es bastante raro que los humanos tengan una intención específica de destruir el medio ambiente o human ecosystem. No es claro qué significa human ecosystem here. Posiblemente durante la guerra de Vietnam, individuales tenían este intento específico, pero generalmente, si pensamos en la conducta de las grandes empresas que destruyen el medio ambiental, no es una intención específica. Es muy raro, de verdad. Es la primera cosa que es muy interesante de esta definición. Y la segunda cosa es que la segunda cosa que es interesante es que es la exigencia de un conflicto armado. De hecho, todos los actos, salvo el último, mencionan el uso de armas, weapons, bombas, military purposes. Hay una excepción, solo una, que es el último acto que menciona
búsqueda de industrial objectives, o la búsqueda de objetivos industriales. Así que, una vez más, es una definición muy restrictiva, casi exclusivamente reservada a los casos de conflicto armados. Y este proyecto de convención nunca fue adoptado y durante varios años los debates continuaron y se presentaron diversas propuestas para definir el ecocidio. Y con tiempo, la exigencia de la intención específica y, la exigencia de un conflicto armado fueron abandonados, desaparecen de las discusiones. Sí. Después, algunos años después, un momento muy importante fue la adopción del Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional, o CPI, y varias personas propusieron incluir el ecocidio en el Estatuto de Roma, pero las discusiones al respecto del ecocidio fueron muy difíciles. Los estados no lograron ponerse de acuerdo sobre una definición de ecocidio. Sin embargo, acordaron que la destrucción del medio ambiente debería constituir un crimen, pero solo en el contexto de un conflicto armado. Ahora hay un crimen de guerra, de destrucción del medio ambiente, y es el artículo 8.2b.4, que prevé el crimen de guerra de destrucción del medio ambiente. He incluido la definición aquí. Una vez más, es una definición muy restrictiva, que es limitada a los conflictos armados y los conflictos armados internacionales. Es también interesante que menciona un ataque que causa daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. El lenguaje extensos, duraderos y graves se toma del artículo 1 de la Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares. Pero el artículo 1 de esta Convención de 1976 menciona técnicas que tienen efectos extensos, duraderos o graves. Por lo tanto, el umbral es mucho más alto para el crimen de guerra en el Estatuto de Roma, porque mencionó daños extensos, duraderos y graves. Una última cosa que es muy interesante sobre esa definición es que el perpetrador debe saber que los daños causados son manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se busca. Una vez más, es un requisito muy difícil de cumplir y el crimen de guerra de destrucción del medio ambiente es tan restrictivo que nunca se ha utilizado en el marco de un juicio antes de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, hay un vacío en el Estatuto de Roma. No solo el único crimen que menciona la destrucción del medio ambiente es limitado al contexto de un conflicto armado internacional, pero también esta definición es extremadamente restrictiva. Pero en 2024, el prosecutor, el juicio de la Corte Penal Internacional, dice que anunció que él se va a preparar un policy paper, un documento de político general para utilizar el estatuto de otros artículos en el Estatuto de Roma para to prosecute environmental harm better, para prosecutir to make use of that, it's a bit tricky to say in Spanish, I guess, but to make Yes. better use of the existing system to prosecute environmental harm.
And this paper will Sí. be ready in December. So that will be something that we'll have to look into when it's out for sure. Sí, Um, lo que mencionaba Catherine recién es un policy paper de la Fiscalía del Tribunal Penal que está próximo a salir. En principio estaba planeado que pueda salir antes de la primera semana de diciembre, pero desde que la Asamblea de todas partes es el 2 al 6 de diciembre, se espera que sea para las primeras semanas de febrero. ¿Mm? sí, Continuamos. sí, muchas gracias. Let's go. Sí. El próximo punto que voy a hablar es que las discusiones sobre la definición del ecocidio han tomado un giro muy importante recientemente, en 2021. Actualmente, al finales del año 2020, la Stop Ecocide Foundation reunió un panel de expertos independientes para elaborar una definición de ecocidio destinada a ser integrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y este panel incluía a 12 abogados de diversos orígenes con una experiencia variada en el derecho penal, derecho ambiental, derecho climático. Y entre enero de 2021 y junio de 2021 llevaron a cabo una consulta pública para recoger opiniones de diversas fuentes que incluían grupos jurídicos, económicos, políticos, grupos de jóvenes, religiosos y grupos indígenas también de todo el mundo. Y esta colaboración permitió diseñar una definición de ecocidio que se integra muy bien con las leyes internacionales existentes. Y esta definición no es vinculante, pero hasta la fecha es claramente la definición la más importante que exista del ecocidio. Y aquí es esta definición. Para comprender esta, hay tres componentes principales. Primero, hay ciertos actos prohibidos. Esta definición menciona actos ilícitos o arbitrarios. Es el primer componente. El segundo componente es un elemento mental. Es interesante porque la definición menciona que el perpetrador tiene que saber de que existe una probabilidad sustancial de daños al medio ambiente. Es interesante porque la definición requiere el conocimiento de una probabilidad sustancial. No exige, al menos en teoría, no exige que el daño ambiental se materialice. Solo exige el conocimiento de una probabilidad sustancial. La tercera componente de esa definición es un daño ambiental. Aquí vemos nuevamente los términos graves, extensos, duraderos. Esos son los términos de la Convención de 1976, de la que hablaba antes, y que también es en el crimen de guerra, de destrucción del medio ambiente. Pero, como dice el artículo 1, menciona graves, extensos o durados. El crimen de guerra en el Estatuto de Roma menciona graves, extensos y duraderos. Y esta definición refleja un compromiso. El daño debe ser grave y duraderos o extensas. Entonces, refleja un compromiso. Aquí es la continuación de la definición, los términos arbitrarios, graves, etc. No me detendré en ello porque el tiempo corre, pero la definición del panel de expertos también es acompañada de un comentario
que puedes ser en el internet si te interesa. Y el panel explica las decisiones que está tomando y lo cual es muy interesante. La última cosa que voy a hablar hoy son las perspectivas del futuro. En septiembre de 2024, hace 2 meses, solo hace 2 meses, un grupo de 3 estados, Vanuatu, Fiji y Samoa, eh, eh, propuesta formal para modificar el Estatuto de Roma y incluir el ecocidio. Y esta propuesta es utiliza la definición del grupo de expertos que yo mencioné. Eso significa que esta propuesta va a ser discutido durante the Assembly of State Parties, the Asamblea de los Estados Partidos de la Corte Penal Internacional, en diciembre de este año. Sobre el artículo 121, los Estados partidos van a votar sobre esta propuesta y si hay una mayoría de los two-thirds, sí, Dos tercios, dos tercios. sí, muchas gracias. El Estatuto de Roma puede ser modificando para incluir este quinto crimen. Una última cosa que es muy importante. En 2024 también la Unión Europea adoptó una nueva directiva sobre los crímenes ambientales, los delitos ambientales. Y esto significa que los estados de la Unión Europea ahora, desde 2024, tienen 2 años para integrar en sus códigos penales nacionales crímenes that are comparable to ecocide, comparable al ecocidio. Sí, sí. Hay muchas cosas, sí. Ahora solo un estado, Bélgica, en febrero 2024, incluyó un crimen de ecocidio en su código penal. Es muy interesante porque esta prohibición aplica no solo a los individuales, pero también a las empresas. Y es una definición muy restricta, pero que parece, in certain respects, a la definición del grupo de expertos que discutimos ahora, hoy. Voy a detenerme aquí porque el tiempo corre. Hemos podido discutir la evolución del ecocidio, la definición y las perspectivas del futuro. Muchas gracias y no duden en hacer preguntas. Gracias. Oh, Thank you so much, Catherine, for your presentation. It was very enriching for us. Le agradecemos profundamente a Catherine por su presentación. Vamos a continuar entonces en este marco. Presentamos en este caso al doctor Juan Pablo Pérez León Acevedo. Él sigue el doctorado en Derecho y es tutor en Derecho en la Universidad de Oxford. Posee un doctorado en Derecho en Abo Academy, Finlandia, y a su vez un máster en Columbia University de los Estados Unidos. Lo escuchamos atentamente, doctor. Muchas gracias por su participación. Gracias, Romina. ¿Me escuchan? Excelente. Agradezco
a Fabio y a Javi por la invitación y es un gusto también compartir la mesa con mi amiga y colega Catherine. Bueno, aunque las presentaciones están en inglés, obviamente en este mundo globalizado creo que todos podemos leer y entender en verdad inglés, ¿no? O deberíamos. Y también francés y otros idiomas, por supuesto. Em, Mi tema es básicamente el que se señala ahí, The Environment as a Victim in International Court, una referencia al tema de ecocentrismo versus antropocentrismo. Y he seleccionado para ello dos de las más prominentes cortes, no solo la Corte Penal Internacional, sino también la Corte Internacional de Justicia. Creo que es importante tener una visión más amplia de contexto. Entonces, la pregunta es incluyendo, pero no solo limitado al tema de ecocidio, cuando hablamos de crímenes o violaciones serias de derecho internacional que involucran daños al medio ambiente, ¿quién es la víctima? O en terminología más penal, ¿cuál es el objeto, el bien jurídico protegido, ¿no? Aunque esa terminología del mundo del civil law no es necesariamente la misma en common law, los que han tenido oportunidades de estudiar derecho penal comparado. Pero mi aproximación es más del derecho internacional, por si acaso. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar este tema? En general, si examinamos los desarrollos en derecho ambiental, incluso a nivel doméstico, pero también al derecho internacional ambiental, hay una virada hacia una judicialización de las diferentes categorías de derecho ambiental. Es decir, que de manera creciente, importantes desarrollos sobre temas medioambientales a nivel de derecho comparado e internacional están dándose de manera más frecuente vía cortes. Ustedes han podido seguir la Corte de Apelaciones, de repente las noticias de Holanda, declaró al final infundada ese tema de contaminación o problemas por cambio climático contra Shell hace algunos días. Entonces, esa es una buena indicación del valor de las cortes. Y a nivel internacional, ello no es una excepción. Y estas dos cortes han sido seleccionadas además de que yo trabajo sobre los temas, entonces creo que hay un bias, digamos, subjetivo, por el punto de que tienen un impacto global, ciertamente, a diferencia de la Corte Interamericana, la Corte Europea. Estas cortes son las que marcan la pauta en temas medioambientales, especialmente la Corte Internacional de Justicia, y bueno, se espera que en el futuro la CPI. Y también el tema de em, cuando se aproxima a estos temas medioambientales, hay que tener en consideración desarrollos a través de diferentes cortes, porque hay categorías tales como daños, nexo causal, víctimas, etcétera, que hablan de un mismo vocabulario, una misma gramática, que con ciertas variaciones debería ser aplicado de manera más consistente en este debate entre convergencia y fragmentación en el derecho internacional. Y un tercer punto es ciertamente que el mismo hecho ilícito puede generar tanto responsabilidad penal individual como también responsabilidad internacional estatal, si es que en el segundo caso tenemos la participación de los estados, de un estado por acción u omisión. Em, de manera general, hay dos categorías que se encuentran en tensión y en permanente diálogo en lo que se refiere a ecocentrismo y antropocentrismo. La idea de antropocentrismo es la necesidad de proteger al medio ambiente de acciones tales como ecocidio en función de la utilidad que el medio ambiente proporciona a los seres humanos, a nosotros, tanto a la actual generación como a generaciones futuras. Es ciertamente un criterio más utilitario. Pero también, como ustedes probablemente saben, hay una idea más orientada al tema de considerar el valor
del medio ambiente, ecosistema y sus componentes como tales, independientemente o teniendo como un factor secundario lo que pueda pasar o las preocupaciones o utilidades de los seres humanos. Entonces, eso se conecta con una idea de el biocentrism y también esta concepción ética llamada geoethics, que considera que los seres humanos, lo cual es cierto en mi opinión, somos parte del ecosistema, de la biosfera. Entonces, somos un componente, no tenemos que ser, o no deberíamos sernos, como dicen, ¿no? La última Coca-Cola en el desierto. Entonces, pero es importante tener en cuenta que estos dos criterios no se aplican de manera pura, ciertamente, en tratados o en jurisprudencia, sino que tienen ciertamente atenuaciones como voy a tratar de presentar. Entonces, estos dos criterios han experimentado una evolución en el derecho internacional ambiental, yendo hasta, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, luego la Declaración de Río. En la Declaración de Estocolmo había más que todo una orientación más ecocéntrica en los 70s. En la Declaración de Río de Janeiro en el 92 hubo ya un balance considerando tanto el tema de protección ambiental como tal, del medio ambiente como tal, por un lado, y por otro, criterios de desarrollo sostenible, que es más, entre comillas, antropocéntrico. Y han habido desarrollos en diferentes instrumentos de tipo declaraciones y tratados y jurisprudencia. Entonces, por definición, en otras áreas del derecho internacional, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, es importante eh, recordar que, por definición, se busca proteger al individuo, al ser humano, en casos de litigios de derechos humanos. Sin embargo, en un caso concerniente precisamente a la Argentina, en el caso de la comunidad Laja o Laca versus Argentina, la Corte Interamericana, también en referencia a la opinión consultiva previa sobre el tema medioambiental, señaló claramente que la protección del medio ambiente y de sus componentes, incluyendo ríos, incluyendo bosques, etcétera, es como tal o merece una protección independientemente de los efectos que se puedan dar sobre seres humanos. Entonces es interesante que una Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que tiene una gran presencia en nuestro continente, como sabemos, yo soy de Perú, eh, haya adquirido o haya adoptado esta aproximación de tipo más ecocéntrica. Es interesante. Además, también tenemos que tener en cuenta que el Pacto de San Salvador de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que complementa la Convención Americana, señalan, ¿no? En el artículo 11, si me recuerdo bien, la protección del medio ambiente. No solo el derecho humano al medio ambiente, sino la protección del medio ambiente como tal. Entonces, ahí hay una base convencional de tratado propiamente. Pero como sabemos, la Corte Interamericana en muchas áreas de derecho internacional es un poco la excepción. Hay aproximaciones más conservadoras. En el derecho internacional humanitario, que es el área que regula los conflictos armados, hostilidades y la protección de las víctimas, también tenemos importantes desarrollos que reflejan ese diálogo y tensión, ecocentrism versus antropocentrism. Desde las disposiciones, por ejemplo, de los convenios de Ginebra y especialmente el protocolo adicional primero que se aplica a conflictos armados internacionales. Y como detallaré un poco más adelante, en derecho penal internacional y como ya adelantó un poquito Catherine. Eh, Veamos rápidamente dos momentos en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Ha habido un número importante de casos en los cuales la CIJ ha adoptado eh, una aproximación de tipo ecocéntrica. Y eso en verdad puede ser asimilado a a la fase inicial, los casos entre comillas más antiguos, incluyendo con el primer caso medioambiental, el caso de los test nucleares en el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda contra Francia, ¿no?
Em, También el tema de una opinión consultiva de armas nucleares del 96. Y Argentina, otra vez protagonista, qué coincidencia. Eh, Argentina contra Uruguay, o Uruguay contra Argentina, en el caso de estas fábricas papeleras en el río limítrofe entre los dos países. Entonces, en estos tres casos, se considera que la Corte eh, tuvo una aproximación más protectora del ambiente como tal, sin consideraciones más que todo utilitarias en cuanto a las poblaciones en estas regiones. Es decir, que el foco de la Corte Internacional de Justicia fue más que todo protejamos el ambiente como tal. Em, pero la Corte, en décadas más recientes, ha adoptado una aproximación de tipo más antropocéntrica o más balanceada. Sin embargo, hay que notar que, por ejemplo, en el caso que concierne a Argentina, eh, la decisión se dio en el 2010. Entonces, esta evolución no necesariamente se limita a un periodo determinado o un conjunto de décadas, sino que se busca aquí establecer patrones o tendencias. Entonces no se debe aproximar a estas categorizaciones, sobre todo temporales, de manera muy compartimentalizada. Pero vamos a estos casos que presentan elementos de tipo más antropocéntrico o más balanceado. El primer caso es el caso Nagimaros, la foto aquí, de una represa entre Hungaria y Eslovaquia y que originó problemas por el impacto medioambiental, ya que se movió las aguas del río limítrofe entre los dos países y eso causó o podría haber causado daños medioambientales. Luego tenemos también el caso de la Casa de las Ballenas contra Japón. Australia y Nueva Zelanda, me parece, litigaron este caso por violaciones de Japón a una convención que establece una cuota máxima de caza de las ballenas, los cetáceos, ¿no? Y finalmente tenemos el caso concerniente a Costa Rica versus Nicaragua sobre actividades limítrofes en la foresta que comparten esos países. Entonces, en estos casos, la Corte adoptó una aproximación más balanceada que consideraba el impacto de las actividades humanas, una represa, la caza de ballenas y actividades de extracción de recursos y también lo que llaman caños, entre comillas, caños, entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Eh, Ahora veamos un poco el tema de los desarrollos en la Corte Penal Internacional. ¿Es posible identificar en esta búsqueda de responder quién es la víctima en casos de daño medioambiental, incluyendo ecocidio, algunos elementos de tipo ecocéntrico? Catherine refirió a este crimen de guerra medioambiental. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas. El crimen de guerra medioambiental indica que se haya causado daño ciertamente de larga duración, de importante magnitud al medio ambiente. Eso es el elemento ecocéntrico. Sin embargo, a veces se descuida que también en ese artículo que Catherine presentó, hay una referencia y una condición al tema de proporcionalidad. Porque, como ustedes saben, este crimen no es un crimen independiente, es un crimen de guerra. Entonces, en el caso de crímenes de guerra, hay, no en todos, pero en los que se refieren a la conducción de hostilidades militares, hay siempre un elemento de proporcionalidad. De un lado, la protección del medio ambiente, pero de otro lado también, si es que ese daño es proporcional o era necesario para los fines de ganar el conflicto armado. Entonces, es un crimen, el que está contenido en el artículo 8 del Estatuto de la CPI, que usualmente se considera como el único crimen de tipo ecocéntrico. Pero
con esa salvedad. Eso es cierto, sin embargo, hay un elemento importante en referencia a la proporcionalidad que habla del tema de actividades humanas. Luego tenemos la propuesta que Catherine y que Javier probablemente hagan referencia en más detalle al tema de ecocidio. Eh, Además de estos dos elementos ecocéntricos, tenemos que considerar la práctica del fiscal, de la fiscalía, de la CPI, en cuanto a la selección y priorización de los casos. Es decir, que la fiscalía ha adoptado policy papers o documentos en los cuales de manera pública señala que dentro del universo de peticiones que ellos reciben, que la Fiscalía recibe, ellos han decidido que van a priorizar aquellos casos, aquellas peticiones que revelen, por ejemplo, la existencia de daños ambientales. Entonces, ahí hay un elemento de tipo ecocéntrico, podría decirse. Luego también tenemos el tema de cuál es el derecho aplicable. En el artículo 21.2.1 del Estatuto de Roma, además del estatuto y los documentos internos infraestatutarios que aplica la Corte, también hay una referencia expresa a principios del derecho internacional, incluyendo de conflicto armado, y también el tema de em, principios generales que pueden derivarse de sistemas nacionales. Entonces, ciertamente, las fuentes del derecho internacional medioambiental que tienen un componente ecocéntrico fuerte, en algunos casos, son parte del derecho aplicable por la CPI. Luego tenemos también la situación en Ucrania, incluyendo otra represa, otro dique, la Katkova, dique, el dique de Katkova que también está bajo investigación y que puede eventualmente eh, generar la aplicación por primera vez de este artículo 8, ¿no? Que estamos hablando que hasta ahora ha sido un artículo que no ha sido aplicado, pero en la situación en Ucrania, que ya está dando a casos, en verdad, contra el señor del Kremlin, entonces, y otros supuestos delincuentes o acusados. Entonces, ya hay casos, en verdad, derivados de la situación en Ucrania, incluyendo esta referencia a daños medioambientales. Entonces, veremos si el artículo 8 finalmente es aplicado en los próximos años. Eh, Luego tenemos también el tema de cuáles son los elementos antropocéntricos, por otro lado. Para recordar, bueno, todavía no hay y no sabremos si habrá una categoría general de ecocidio, pero ha habido también intentos de proteger el medio ambiente a través de crímenes de lesa humanidad. La foto de aquí corresponde a un incidente que pasó en Ecuador, el incidente del lago Agrio, donde hubo mucha contaminación de tipo petrolera contra la multinacional Chevron. Entonces, nuevamente, en el contexto de lo que hace la Fiscalía, un criterio de selección y priorización es cómo estos daños medioambientales también afectan a comunidades, a poblaciones humanas. En el caso al-Bashir contra el expresidente de Sudán, también se trató de establecer una relación entre daño medioambiental y genocidio, lo cual es bastante interesante. Por ejemplo, hubo incidentes donde hubo contaminación de pozos y acuíferos contra las poblaciones minoritarias. Entonces, esa contaminación medioambiental de los acuíferos y los pozos de agua fue considerado como un elemento para demostrar que las fuerzas de este tirano, al-Bashir, estaban cometiendo genocidio, ¿no? También tenemos un punto interesante. En el caso Bemba, donde hubo un cargo sobre el tema de explotación de bienes, sin embargo, no se adoptó una aproximación environmentalista, medioambiental, perdón, porque se hizo referencia al tema de bienes un poco market oriented, por así decirlo, antes que recursos naturales. Entonces es algo que, por ejemplo, la Corte y la Fiscalía pudieron haber elaborado de manera más
más medioambiental. Eh, Sin embargo, como Catherine Oso mencionó, hay importantes elementos antropocéntricos en la definición de ecocidio que se ha propuesto. Conclusiones. Eh, Vemos que tanto en las dos cortes se ha dado este diálogo, tensión de concentrismo y antropocentrismo. Creo que eso queda claro y también se da en muchos desarrollos de tipo normativo. Sin embargo, la diferencia, o una de las diferencias que yo veo, es que en el caso de la Corte Internacional de Justicia, ha habido una transición importante de lo que era una aproximación más ecocéntrica a una aproximación que es más mixta o híbrida, antropocéntrica slash ecocéntrica. Mientras tanto, en el caso de la Corte Penal Internacional, veo que ese diálogo ha estado y estará y ojalá esté siempre presente. En mi opinión, creo que hay que considerar para el tema de quién es la víctima, primero, ciertamente el medio ambiente, pero no se puede dejar de lado el impacto en poblaciones humanas presentes y futuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez León, por su enriquecedora presentación. Bueno, por último, vamos a avanzar, Ujú. en este caso, con el doctor Javier Ruiz, quien es abogado de nuestra alta casa de estudios, así que un honor contar también con su presencia. Él es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Academia Roosevelt de Middelburg y de la Universidad de Utrecht del Reino de Holanda. Especialista avanzado en Derecho Internacional y Conflictos por el programa de Máster y Estudios Internacionales de la Universidad de Valencia, España. A su vez es especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Comparado Internacional también. Ha participado del programa en Derecho Penal Internacional y Terrorismo del Centro Internacional de Terrorismo de La Haya y de Eurojust, Red de Cooperación Judicial Europea. Es experto en Derecho de Víctimas y Derecho Penal Internacional por la Cátedra de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Oxford. Así que le damos la bienvenida y lo escuchamos atentamente también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Un gusto. No sé hasta qué hora tenemos, son -10, ¿no? A ver, creo que Hasta vamos, menos Sí, 10 más o unos... menos. 10 Exacto. minutos vamos a tratar de compilar todo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la relación que hay entre la normativa, entre lo que sería el principio de complementariedad y el ecocide, o los crímenes, en este caso los crímenes ambientales internacionales. Vamos a pasar un poquito la importancia de la complementariedad y los conflictos de jurisdicción. Lo que más me interesa son los puntos 2 y 4, esto es la complementariedad, la operatividad para los crímenes ambientales, las variantes que hay, y la cuestión de la problemática actual y futura, ¿no? Bueno, vamos acá. Em, Vamos por acá. Por temas de tiempo vamos a ir abreviando. Principio de complementariedad. Tenemos dos elementos, el artículo 17 del Tratado de Roma y la Public Policy de complementariedad de abril 24, ¿no? Sabemos que junto con el principio de selectividad y los interests of justice del artículo 53 son los pilares que sustentan toda la estructura, el andamiaje de la arquitectura legal de la Corte. En cuanto al principio de complementariedad y este artículo 17, digamos, la complementariedad es cuando el Estado es el principio por el cual la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales, eh, no la reemplaza la jurisdicción doméstica y algo que es fundamental, que está dicho en el Public Policy del 2 de abril de este año, que habla de ciertas guías y de principios rectores acerca de la complementariedad y son perfectamente aplicables al derecho a los crímenes ambientales internacionales, desde el vamos ya que no establece una línea de verticalidad o de supranacionalidad compulsa, ¿no? sobre que ejercería supuestamente la Corte Penal con los estados nacionales, sino que habla de una interdependencia y todos los criterios de asociación, y está la complementariedad prácticamente, según el policy, según el documento de política pública de complementariedad de la Fiscalía, habla de una asociación
¿no? Habría una relación transversal y una relación horizontal e interdependiente de la Corte con las jurisdicciones domésticas, ¿no? Cuando hablamos de complementariedad, lo que estamos hablando de una relación de la Corte con los tribunales domésticos y muchos autores señalan que sería quizás un poco prematuro a estas alturas, sino que no está tipificado el delito de ecocidio ni crímenes ambientales específicos en el Estatuto de Roma. Sería prematuro tal vez hablar de una eh, complementariedad respecto de los crímenes ambientales. Pero hay ciertos desarrollos. A ver, hay que decir que cuando un Estado no quiere o no puede, se activa la competencia de la Corte y ahí empiezan ciertas overlappings entre los tribunales domésticos y el tribunal. Y la relevancia viene en que consiste aquí cuando un tribunal del foro doméstico o de un tribunal de un Estado determinado nacional no quiere o no puede actuar, ahí es cuando involucra a la Corte Penal Internacional. Es una relación de ida y vuelta, pero en este caso es de ida, es del Estado parte o del Estado, de un Estado nacional hacia el Tribunal Penal. Dijimos que presupone dos jurisdicciones, y acá menciono como punto 3 el examen de admisibilidad. Cuando cualquier situación ingresa al tribunal, más allá del test de competencia de la Corte, está el examen de admisibilidad, esto es, si es uno de los delitos o crímenes del Tratado de Roma, ¿no? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, eso. Entonces, pueden pasar varias situaciones que se empiezan a desarrollar, ¿no? Una de ellas es la que denomino, es qué pasa con un Estado cuando quiere ejercer su jurisdicción penal sobre los crímenes internacionales, como sería el caso de Sudán y de Ucrania. Sudán, por remisión del Consejo de Seguridad, fue a la Corte, pero Sudán puede ejercerlo propiamente. Y Ucrania también ejerce jurisdicción penal sobre determinados crímenes internacionales, ¿no? La excepción es la inmunidad y jurisdicción de los jefes de Estado por una cuestión de derecho constitucional, que eso no es para otra conversación. Después, ¿qué puede suceder cuando en materia de crímenes internacionales, los estados eligen la vía, ejercen su jurisdicción, pero ejercen la vía civil o administrativa? Esto es, un estado puede elegir, dentro de sus facultades soberanas, elegir la vía civil o administrativa para crímenes ambientales, o crímenes internacionales, mejor dicho, y, y no eligen la vía del estado, la vía la vía penal, ¿no? Y como tercera situación que puede suceder es qué pasa cuando los estados califican ciertas conductas como ecocidio, siendo que la Corte Penal Internacional no tiene la figura, no tiene el delito tipificado. Para algunos, como mencionó, según la evolución que mencionó Catherine, según los elementos antropocéntricos y ecocéntricos que mencionó Juan Pablo, o hablamos de un crimen de guerra o hablamos de un crimen de lesa humanidad, según qué tenor del artículo 8 del Estatuto tomemos. Entonces, eh, al no tener la Corte tipificado el delito, esto es el crash que se sucede. Y mientras tanto, esto lo único que nos puede significar es algo más que importante, que a nivel internacional penal están reconocidos los crímenes ambientales. Esto es lo más importante que les voy a decir por un tema de tiempo, las variantes y la operatividad del principio de complementariedad y los crímenes ambientales internacionales. Cuando hay un crimen internacional o un crimen ambiental internacional o la sospecha presumiblemente de haberse cometido, la Fiscalía puede perfectamente iniciar actuaciones en estos supuestos, hoy a esta hora. Primero, cuando un Estado no inicia procedimientos, según la jurisprudencia de la Corte, es perfectamente aplicable el caso de Germain Katanga del 2009. En el párrafo 78 de la sentencia de apelación del caso Katanga, cuando hacen el estudio de la complementariedad en la sentencia, dice, según la interpretación del artículo 17 del Estatuto de Roma, al considerar admisible un caso, las preguntas iniciales que deben hacerse: primero, si hay una investigación, un proceso interno en curso; segundo, si hubo una investigación en el pasado; y tercero, si el Estado con jurisdicción decidió no procesar. Y solo cuando estas respuestas son afirmativas, la Corte Penal Internacional puede actuar y tiene competencia. El segundo supuesto que menciono ahí es cuando no hay ley nacional o no hay ley del foro doméstico que castigue los crímenes ambientales internacionales. Y el tercero es cuando la misma ley nacional puede dar lugar a violaciones
del derecho internacional de derechos humanos, como por ejemplo un Estado que tenga una ley que permita la sobreexplotación de recursos naturales o una explotación de manera no sostenible. Y en cuarto supuesto que existe es el caso de incumplimiento o inaplicabilidad de ley nacional. Esto es, ¿qué sucede cuando hay actividades en perjuicio del medio ambiente? Cuando hay, más allá de los procesos civiles o administrativos que pueden haber, lo cual, si hay un proceso civil o administrativo, yo quiero recalcar esto, eso no implica no equivale a impunidad, ¿eh? Simplemente lo que hay que tratarse es que en ausencia de normativa principal se siga el proceso penal internacional. En casos de incumplimiento o inaplicabilidad de la ley nacional, la Fiscalía, el Tribunal, la OTP, tiene que hacer una rigurosa evaluación aplicando el artículo 53, los llamados intereses de justicia. Estos son los criterios discrecionales de la Fiscalía, ¿m? Con los cuales, según la gravedad del crimen y los intereses de la víctima, se verá si si la Corte Penal Internacional es competente. Además del caso, hay mención a lo que pasa con las empresas o con lo que se llama responsabilidad penal corporativa en materia de derecho penal internacional. Bueno, la Corte Penal Internacional es la expresión más acabada de la responsabilidad penal subjetiva. O sea, la persona jurídica, la empresa en sí, no va a poder ser, la Corte no las va a perseguir, pero sí a sus responsables, ¿eh? Y esto lo hará según la prueba de la Corte Penal. Y acá es aplicable el caso Kenyatta del 2011, que mencionaba exactamente en el párrafo 52, ¿eh? eh, según la prueba de la Corte, decía, la sentencia de apelación del caso decía, no, una sentencia de apelación no tiene que abordar la corrección de la prueba de la misma conducta, y es utilizada por la Sala de Cuestiones Preliminares. Y hace mención a lo que mencionamos hace un ratito respecto del caso de Germain Katanga. Y en cuanto al procesamiento del daño ambiental, esto es, a efecto de procesamiento de daño ambiental como un crimen internacional, más allá de que esté tipificado como crimen de derecho penal interno, esto no debe tener relevancia a los efectos del examen de admisibilidad del artículo 19 de la Corte Penal, lo cual, esto es el criterio que se sustrajo del caso Gaddafi y Al-Senussi del mayo de 2013, en los cuales, a los efectos del Tribunal Penal, la calificación legal o el tipo legal según el derecho interno es irrelevante. La Corte Penal Internacional puede hacer su propia calificación legal dentro de las facultades del artículo 19 del test de admisibilidad. Después, la cuestión de la gravedad suficiente, esto lo dejo para el final, ahora en los próximos 2 minutos, y vamos a la problemática actual y futura. En términos de la problemática actual, los estados, lo ideal es que los estados se ocupen de los crímenes ambientales internacionales también. Ya mencionamos que para ciertos casos, hay estados que eligen una responsabilidad civil o administrativa para determinados casos, pero sí tienen que dejar abierta la posibilidad de poder realizar un proceso penal. Em, entonces, el primer criterio es que los estados se ocupen de los crímenes ambientales internacionales. El segundo supuesto es que nos hablan de mismas categorías de autores y mismas personas. Esto es, haciendo uso del artículo 17, 1A y B. Esto es, mismas categorías, mismas personas. Esto es, tenemos 4 categorías de perpetrators, de autores: actores estatales, grupos armados, actores corporativos, miembros de organizaciones o grupos criminales. En este caso, los procedimientos internos deberán obligar a la misma categoría de autores y a la Corte Penal Internacional a activar la admisibilidad de una situación. Si tenemos mismas categorías de autores, mismas personas. Y como tercer y cuarto y último aspecto, los mismos patrones de criminalidad y mismas conductas, y la cuestión del interés jurídico protegido. La calificación legal de una conducta bajo derecho ambiental, dijimos que si es realizada en el derecho nacional, para la Corte Penal Internacional debe ser relevante. No solamente por la jurisprudencia, sino por el artículo 17, sino también por lo que estamos mencionando y por lo que viene mencionando la Corte en su jurisprudencia. Y también el fin último de los procesos criminales ambientales internacionales está la cuestión del interés
jurídico protegido, lo que mencionaba Juan Pablo hace un ratito. Y como cuarto punto, a tener en cuenta entre la relación complementariedad de crímenes ambientales internacionales, la cuestión de la gravedad suficiente. La mass gravity, la evaluación, hay un assessment que obliga el artículo 17, el párrafo D, y si a eso le sumamos las directrices sobre situaciones de examen preliminar del año 2013, ahí tenemos todas las herramientas para hacer una buena evaluación, darle en bandeja al Tribunal Penal Internacional la posibilidad de juzgar un crimen ambiental internacional. Bueno, hasta aquí llega mi presentación por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Perdón. doctor Ruiz. Agradecemos, bueno, a los tres Gracias. expositores. Muchas Espero gracias. que haya sido un marco, ¿sí? Donde, Ujú. bueno, se generen muchas preguntas. Tenemos varias a las cuales hacerles a cada uno de los expositores a efectos de ampliar y continuar con este debate tan importante. Así que también los invitamos a A ver. medida que vayamos abordando las preguntas. Si surgen nuevas, también, por favor, indicarlas, ¿sí? En el chat. Bueno, vamos con la primera pregunta, the first question, en este caso para Catherine, ¿sí? A ver. Javier, ¿alguna cuestión? Perdón. No, estaba intentando leer la pregunta. No sé si estaba en el chat o qué, pero. Perfecto. Primera pregunta para Catherine. Why not try to include ecocide as a new crime against humanity rather than a new criminal offense? Would that be, would that be simple? Que le preguntamos a Catherine específicamente, ¿por qué no intentar en este caso incluir, ¿sí?, el delito de ecocidio como un crimen, ¿sí?, como un nuevo crimen internacional tipificado como tal en el Estatuto de Roma, en lugar de entenderlo como un nuevo delito penal? Esta es la pregunta específica. Yes, that's a good question, and that's something that has been discussed as well in the past. I guess the short answer would be to have a crime against humanity in the Rome Statute, one element of all crimes against humanity is to have a widespread and systematic attack against a civilian population. And so if we want to follow the same logic and add ecocide as a crime against humanity, then we would need to have that ingredient of widespread and systematic attack against the civilian population. Whereas if it is a fifth crime, then we wouldn't necessarily need to have that ingredient and that element, I mean. And in this context, it could be easier to capture corporate induced environmental damage in cases that do not necessarily check that box of widespread and systematic attack. That said, there is a draft treaty against crimes against humanity that is being elaborated right now, and ecocide has been discussed in this context. Currently, it's not included in that draft treaty, but it has been discussed. But yeah, the short answer would be it's helpful to have it as a separate crime to avoid this requirement of a widespread and systematic attack against the civilian population in the Rome Statute. I can repeat slower, maybe too fast to. No, ya captamos. A ver, lo que dijo en síntesis Catherine es que es una cuestión que se ha tratado antes, que básicamente se la rechazó porque los crímenes de lesa humanidad requieren un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y el ecocidio no. Con lo cual es más sencillo, teniendo una tipificación propia, poder aplicarlo. No obstante, en un draft, en un borrador del Código de Crímenes de Lesa Humanidad, también se discutió la cuestión y también se decidió dejarlo fuera para que tenga su propia tipicidad. Tengo una pregunta que va de la mano de esto. Catherine mencionó que los estados, en Europa al menos, comienzan a verse de alguna manera obligados a legislar internamente el ecocidio y que Bélgica había sido el primer país. ¿Cuál sería la utilidad que los estados legislen, tipifiquen el ecocidio en forma doméstica si el delito internacional es un delito que se comete dentro del marco de un conflicto armado?
porque entiendo que los estados lo harían para situaciones de paz mayormente. Mm. Mhm. So I understand the question is like, what would be the interest of a No, domestic definition of ecocide compared to an international definition? Yes, I mean, if ecocide in domestic law, I think it would apply in times of peace more than in ujú. conflicts. So, which will be the nexus between the domestic crimes and the international crimes, and which is the utility of Yeah, legislating internally? yeah. There are different ways to Perdón, answer that. esto traduzco. Cuál sería la utilidad de legislar internamente si el crimen internacional, el delito internacional, solo prevé situaciones de conflicto armado? Y ahí entramos con la complementariedad de Javier, pero para Me después. parece. No, no, it's okay. Catherine, go ahead. Yeah. Yeah, well, part of the answer relates to complementarity, so I guess you will want to add to that as well. But spontaneously, I think there are two really important reasons. The first one is that domestic prosecutions are, well, they take less time, they are more effective, they allow to close the impunity gap in a much more effective way Ajá. than an international prohibition can. And another key element is that a domestic prohibition can also target not only individuals, but also legal persons like corporations. So for example, in Ujú. Belgium, for example, the prohibition targets not only individuals, but also corporations. And there are very severe fines that are imposed on corporations that would commit that crime or that would perform that prohibited conduct. So that can also play a very interesting deterrent effect when corporations conduct their impact assessments, for example. Suddenly they don't necessarily only violate a regulatory offense, but they commit an international crime. There is more serious penalties also that are imposed. So yeah, it definitely helps closing the impunity gap. Yeah. Javier, ¿querés traducir y responder? Eh, re- em, estaba más estaba Bueno, no, anotando Entonces, no, para mi lo que básicamente para mi dijo es respuesta. que la posibilidad de legislar internamente el ecocidio, en primer lugar, ayuda a luchar contra la impunidad Sí. internacional en la medida de la comisión del delito, y por Mm, otra parte, permite perseguir a las empresas o a los actores mm, corporativos de una mejor manera que solo desde el derecho administrativo, ya que también se los estaría mm, responsabilizando de la comisión de un delito penal y las eventuales penas, sanciones, multas serían mayores. mm. Si Sí, puedo luego agregar un par de puntos. Por favor, Juan Pablo, gracias. Bueno, yo diría que no solo es recomendable, sino es necesario mm, criminalizar el ecocidio por el tema del principio de legalidad, ¿no? ujú, Sobre todo, pero no exclusivamente en los sistemas romanos, germánicos, continentales, no vas a poder condenar a un individuo por algo mm, que no está tipificado, o sea, eso es básico. Entonces no es solo recomendable, sino es necesario. Si no, vas a poder condenarlos por ejemplo, no sé, daños mm, físicos a poblaciones, lesiones graves, serias, homicidios, pero no va nunca a capturar el tema de el bien jurídico tutelado, usando terminología penal continental. Entonces, se tiene que regular. Inclusive, ya a nivel de sistemas anglosajones, siempre hay una tendencia a la codificación a nivel penal, o mm, sea, no es solo como law o desarrollos jurisprudenciales. Por un lado, y por otro lado, complementando un poco lo que se ha mencionado, ¿por qué el tema de crímenes de lesa humanidad? Es cierto lo que señaló Catherine, de que puede hacer más complejo el demostrar que ha habido un ataque sistemático o mm, generalizado contra la población civil. Es cierto eso. Sin embargo, em, la clase y categoría de casos que llegan a la Corte Penal tienen o no es por definición eso. O sea, en cuanto al tema de prueba, no es realmente tan complicado. Estamos aquí exacto. hablando
no de un elemento mental especial, que es el caso de genocidio. Caso de lesa humanidad, por ejemplo, en la presentación mía en referencia a Ecuador contra Chevron, es obvio que eso se puede demostrar fácilmente. Entonces yo discreparía un poquito lo que dijo Catherine, que no son contradictorios, o sea, se debe seguir, en mi opinión, tratando de incorporar ecocidio, pero eso no debe ser contradictorio con, por ejemplo, eh, tratar de considerar eventualmente daños medioambientales. Porque al final tenemos que tener en cuenta cuál es el fin último, dejando de lado un poco las terminologías. ¿Cuál es el fin último aquí? El fin último es proteger al medio ambiente, sea al medio ambiente como tal o en relación a su impacto con seres humanos. Puedes llamarlo ecocidio, puedes llamarlo forestacidio, puedes llamarlo lo que quieras. Pero hay diferentes formas de proteger al medio ambiente. Entonces, en mi opinión, no deberíamos decir es uno o el otro. No, en mi opinión, crímenes de lesa humanidad. Hay un número clausus abierto un poco, que es otros actos inhumanos. Por ahí se podría dar contenido, por Exacto. ejemplo, a daños medioambientales que causen serias complicaciones de poblaciones humanas. O por último, hacer una incorporación en esa humanidad, eventualmente. Pero una cosa no excluye la otra. Ya, gracias. Em, Quiero agregar una cosa en cuanto a la importancia de la legislación y de la definición, digamos, en términos a nivel nacional, en jurisdicción doméstica. Bueno, primero cumplir con el preámbulo del tribunal, esto es de la Corte, terminar con la impunidad. Segundo, es más que importante, porque por ejemplo en el caso Gaddafi con Al-Senussi, ahí la Corte, la sala de apelaciones del tribunal, dijo, eh, en apelación a la decisión de la sala de cuestiones preliminares sobre la admisibilidad del caso, lo que dijo en el caso de la Corte es que más allá que para el foro interno sea un crimen categorizado como A, la Corte Penal Internacional lo puede calificar de otra manera. Esto es, resulta irrelevante, pero es más que importante a los efectos del procedimiento que esté legislado. Segundo, respecto de las empresas, de las corporations, es una persona jurídica, pero el tema es que ICC no puede ir en contra de las personas jurídicas. Sí puede ir, por ejemplo, eh, 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 como para penalizar, para cumplir con la responsabilidad penal individual, puede ir contra el CEO de una compañía, pero no puede ir contra la compañía en sí. Por eso es importante que el Estado lo legisle. Y tercero, en cuanto a la legislación, Catherine explicó muy bien la legislación belga, pero sí veremos, esperemos verlo en la Asamblea de Estados Partes, porque eso implicaría que se haya aprobado, pero antes del verano, en junio, la fiscal adjunta, Navin Yat, mencionaba las modernas técnicas legislativas para poder eh, eh, castigar el crimen de ecocide y no se sabe si se va a poder enmendar, hacer un amendment al Tratado de Roma o hacer una enmienda, un anexo separado, porque las modernas, según lo que comentaban, las modernas tendencias de técnicas legislativas, siguiendo a Francia, siguiendo a Australia, siguiendo a Austria, siguiendo a Chile, implican que habría que hacerlo en una adenda por separado. Pero eso ya lo veremos más adelante, qué es lo que pasa. ¿Mm? Sí, eso quería agregar. Muchísimas gracias a todos por, bueno, esta respuesta inclusiva y completa. Una nueva pregunta, otra vez para Catherine. En este caso le consultamos. The panel of experts included complicity in ecocide. Le preguntamos específicamente si el panel de expertos ha incluido la complicidad en el marco de la tipificación del delito de ecocidio. Mhm. So I just put in the chat the definition of the expert panel and the commentary also, if people want to access it and eventually read the commentary also, that I think is very interesting, where like the panel justified the choices that they made and explain where do the different elements come from.
When it comes to complicity, the independent expert panel didn't address it directly. They really focused on crafting a definition that would be enshrined in the Rome Statute. So there is no additional precision when it comes to like the modes of liability or when it comes to complicity. That would, the general framework of the Rome Statute would be applicable in this context. They really focused on crafting one definition, but didn't necessarily deal with all of the complicity and modes of liability, other parts. Menciona Sí. Catherine que en respuesta a algunas preguntas en el chat escribió la definición del panel de expertos independientes y el comentario. Invita a la lectura porque, bueno, es interesante sobre todo el comentario. Respecto de la pregunta, el panel de expertos no entró a analizar los modos de responsabilidad, es decir, la forma de participación en el crimen. La complicidad es una de ellas, como un genocidio. Por lo tanto, solo se centró en la definición y no en la figura que luego eventualmente estaría en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Ujú. Romina, no sé si queda tiempo para Muchísimas una gracias. o dos preguntas más. Sí, Las vamos con la últimas. última pregunta, en este caso para el doctor Juan Pablo Pérez León, sí, que surge también desde el chat. La pregunta es específicamente, Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia esencial entre la figura de ecocidio y la política o estrategia militar de Scorched Earth? Gracias por la pregunta. Oh. A nivel legal, la Scorched Earth o tierra arrasada es una forma ilegal de conducir hostilidades, de hacer la guerra en buena cuenta. Ujú. Entonces, conceptualmente, legalmente, ecocidio se propone como una categoría, un nuevo crimen o en todo caso una nueva categoría Ujú. conceptual de carácter general para ser tipificada en este caso en el estatuto de la CPI. Mientras tanto, el tema de la política de tierra arrasada es una estrategia militar que viola el derecho internacional humanitario que regula las formas de conducirse en la guerra, de hacer Ujú. la guerra en buena cuenta. Entonces, hay una diferencia conceptual. Un segundo punto es que, sin embargo, la política de tierra arrasada usualmente se da en el contexto de conflictos armados, es cierto, y por ese lado, el ecocidio, que se aplica tanto a contextos de conflictos armados y contextos de, entre comillas, paz, puede haber una relación. Es decir, que una Mm. forma, una manera de cometer ecocidio puede ser a través de la técnica de política arrasada, de tierra arrasada, perdón, Ujú. aunque la política puede ser también arrasada. Bueno, en fin, además, un punto final. La técnica de tierra, la política de tierra arrasada, perdón. En fin, ustedes ya saben ya los bloopers. Puede también probar y ha sido utilizada en la práctica de la Fiscalía de la CPI para demostrar lo que se llama genocidio lento, slow genocide. Y justamente eso, por ejemplo, se dio en el caso que hice mención contra este tirano ex dictador de Sudán al-Bashir, eh, que utilizó una serie de técnicas tales como desplazamiento forzado, privación de acceso a agua, incluso contaminando, envenenando el agua, como mencioné, ¿no? De acuíferos, etcétera. Entonces, y además de quema y destrucción de propiedad, agricultura, propiedad agrícola y otras. Entonces, hay que tener ojito al hecho de que esta táctica de tierra arrasada no se limita solo al tema de daños medioambientales o ecocidio, sino que es también muy importante y ha sido aplicada por la CPI para señalar lo que se llama genocidio lento, de largo aliento y que puede probar, y que es muy importante en verdad para probar potencialmente elementos de genocidio. Gracias. Muy bien, bueno, no sé si Catherine o Javier quieren agregar algo. Si no, ya estaríamos. Catherine, adelante.
I don't know if we have time for other questions. I think there is one really interesting one that just popped Yeah. by Constanza Petit. En un supuesto de que se incluya el ecocidio al Estatuto de Roma, no se generaría o podría prestarse problemas con el desarrollo económico en países en vía de desarrollo. Y, that's a very, I think that's a very interesting question, and that's also one of the most controversial elements in the definition of the independent expert panel. Ujú, So the definition mentioned unlawful or wanton acts. So in the Spanish version, it's acto ilícito o arbitrario. ujú, Arbitrario es definido como el acto temerario de hacer caso omiso de acto temerario de hacer caso omiso de unos daños que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja social o económica prevista. So it introduces a balancing exercise. So either unlawful or wanton acts. So in the case, so when the acts at stakes are wantonness is appreciated in light of this balancing exercise that is very interesting, right? So damage needs to be clearly excessive in relation to social and economic benefits anticipated. So as the independent expert panel explained, this would rule out situations where, for example, a forest would be destroyed, for example, to build housing or to conduct developments that would be beneficial from a social and economic point of view. So that's the solution that the panel proposed to that issue, to make possible a social and economic development that would be beneficial. That's also quite controversial also, because for most of international crimes, there is no balancing exercise that is involved. There is no, for example, genocide is prohibited all the time. There is no balancing exercise that would be relevant to determine whether a genocide is happening or not. So, yeah, so that's a very controversial element of that definition. But yeah, that would still allow for social and economic developments to happen. Yeah. Javier, ¿querés? ¿Eh? La traducción, lo que comentaba Catherine era bueno, que era una pregunta, es un tema bastante controversial respecto de por los problemas con el desarrollo económico. Ella mencionó los actos, en la definición lo que remarcó fue el acto ilícito o arbitrario, y como actos manifiestamente, a ver, sería algo como que, que contrariamente a lo que se piensa se podría obtener ciertas ventajas si estaría legislado la cuestión del ecocidio. Sintéticamente, es un summary, sería algo de eso. Sí, Mm. remarcó además la necesidad para Sí, decidir si se concretaba o no la figura de hallar un balance entre el daño, que debía ser claramente exacto, excesivo, frente a los beneficios esperados del desarrollo de esa actividad económica. exacto. Paréntesis, una suerte de aplicación de la teoría del desarrollo sostenible al crimen de ecocidio. Exacto. Esa teoría, agrego que esa teoría aparece en varias remisiones que se han hecho a la Fiscalía, ¿eh? Ojo. Y eso va a aparecer mucho en la Asamblea de todas partes, Fabio. Es un elemento de presión de los estados, sobre todo los estados en desarrollo, no los estados desarrollados. Está muy bien eso. ¿Mm? Muy Bueno, bien. yo lamentablemente seguiríamos mucho más tiempo, pero ya nos hemos excedido. Les agradezco enormemente a nuestros invitados, a Catherine, a Juan Pablo, desde Europa, bueno, y a Javier también, que es parte ya de la casa. En nombre de nuestra facultad, de nuestro centro y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por supuesto, a todos los alumnos, incluso también alumnos del doctorado para extranjeros que ofrecemos, y esperamos verlos prontos. Nous vous remercions d'être avec nous, Catherine. Que le agradecemos a Catherine. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Javier. Buen fin de No. semana para todos. Muchas Chau, gracias. chau. Gracias. Gracias. Hasta luego.